¿Qué tal, estimado profesor, estimados compañeros? Eh, en esta ocasión nos ha tocado hablar sobre eh, el proceso de evaluación y certificación ambiental para un estudio de impacto ambiental detallado en el sector electricidad. Y bueno, los integrantes somos, en mi caso yo, Jonathan Santos, Géser Savera, Valeria Marquillo, Diana Sevillanos y Samir Cabezas. En la parte de introducción podemos decir que el proceso de la certificación ambiental es altamente demandado en este rubro, debido a que el Perú es altamente vulnerable a estos temas ambientales y en cual el gobierno también ha implementado con el paso de los años estas mejorías y estos cambios con respecto a los temas ambientales. Asimismo, estos procesos, que serían la certificación ambiental y otros más, han ido mejorando con el paso de los años. Se han agregado leyes, se ha mejorado, se han creado organizaciones, organismos fiscalizadores, organismos sancionadores, entre los cuales, bueno, el organismo más especializado y ente rector sería el MINAM, y bueno, el encargado en este caso de la certificación y evaluación ambiental sería el SENACE para estos tipos de proyectos. Como podemos observar acá en la pirámide que, que nos menciona, ¿no? Quiénes son las autoridades y dentro de ellos también sus competencias. Del subsector de electricidad, va dentro del rango del MINEM, tiene como finalidad promover la inversión y el desarrollo sostenible en proyectos ambientales dentro de su marco normativo, que sería la electricidad o energía eléctrica. Bueno, en el cual también contiene sus propias normas con respecto a la evaluación del impacto ambiental, en el cual nos vamos a guiar ahora de, por ejemplo, esta guía, en la cual nos menciona una síntesis sobre el proceso de certificación y evaluación ambiental. Eh, Continuando con los objetivos, como objetivo general, vamos a conocer el procedimiento, evaluación y acreditación, todo este proceso de certificación ambiental para proyectos de inversión del sector de electricidad. Con objetivos específicos, vamos a explicar el procedimiento y actividades para lograr la aprobación por el SENACE mediante los estudios de impacto ambiental detallados en este sector. Desarrollar los lineamientos técnicos, así como los términos de referencia que vamos a detallar en cada punto de los de ellas. Conocer los formatos y herramientas utilizadas para el proceso de certificación ambiental en este sector y mostrarlos a los evaluadores y responsabilidades que tienen los funcionarios del SENACE y las partes interesadas en el proceso de evaluación y los estudios de impacto ambiental en este sector. Siguiente. Bueno, como marco legal hemos decidido presentar las normas que podemos ver en la PPT. Las hemos clasificado en normas aplicables al SENACE, normas ambientales generales, normas para títulos habilitantes, normas ambientales del sector eléctrico y también, no hemos presentado específicamente, pero también hay normas ambientales transversales como la ley integral de gestión de residuos sólidos, normas de participación ciudadana y de consulta previa y estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles, ¿no? Como normas para títulos habilitantes, mostramos la resolución ministerial número 184, que habla sobre los contenidos mínimos para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado en el marco del proceso de Integra Ambiente para el sector energía y minas.
Y normas ambientales del sector eléctrico, tenemos la resolución ministerial número 547, que nos muestra los términos de referencia para estudios de impacto ambiental de proyectos de inversión con características comunes o similares en el subsector electricidad. De paso, mi compañero. Bueno, en el capítulo 1 veremos las etapas del procedimiento de evaluación de ley desarrollado, ya que en este capítulo el responsable de conducir la etapa de admisibilidad es el coordinador del equipo evaluador. Dentro del mismo tendrá soportes específicos del especialista legal, el especialista SIG, el especialista UGC. A continuación presentaremos distintas funciones de los evaluadores en cada etapa. Como vemos en el diagrama del procedimiento se desarrollan distintas etapas en la evaluación EIA desarrollado. Como vemos, el primer paso es la recepción, que tras recibir el EIA desarrollado, el coordinador deberá verificar la información del mismo para verificar si es correctamente y derivarlo al especialista legal. Como segundo paso tenemos el reporte SIG, que es donde el especialista SIG emite su reporte de información geográfica necesaria para la revisión, el cual identifica un control, adjuntando planos de ubicación, referencias geográficas y, bueno, referencias geográficas. En el paso 3 tenemos la revisión de aspectos legales, que esta se da una vez ingresado el expediente en el SENACE, y de fórmula simultánea se ve la verificación técnica, preliminares y el reporte SIG con el coordinador y el especialista designado. También tenemos como cuarto paso la revisión de aspectos técnicos, que esta revisión se da en aspectos legales, participación ciudadana y revisión de reportes SIG en conjunto del coordinador y el equipo evaluador del proceso que realizará la constatación formal de la documentación presentada. Como último paso en este capítulo tenemos la declaración de admisibilidad, que mediante este formato el SENACE admite o rechaza el EIA de acuerdo al criterio mínimos requeridos, ya que ambas resoluciones deben emitirse en un plazo de 10 días hábiles de haber ingresado el EIA en la plataforma correspondiente. Capítulo 2, vamos a hablar sobre la evaluación del resumen ejecutivo. Luego de pasar por el proceso de admisibilidad, se inicia este proceso que es la revisión del resumen ejecutivo de ley A. Consta de 3 pasos y como objetivo principal vamos a establecer cuáles van a ser las actividades y señalar a los responsables que van a estar involucrados en alguna ejecución de este proyecto de inversión. Como vemos en el diagrama, vemos todo es el proceso, los 3 pasos. Primero la recepción del resumen ejecutivo, su respectiva evaluación. Y como último paso, el otorgamiento de la opinión favorable al resumen ejecutivo. En este caso, si es que cumple o no cumple, ¿no? Esto tiene un periodo de recepción y evaluación, un periodo de 10 días, 5 días para su examinación de observaciones y 3 días para evaluar estas observaciones, ¿no? También se va a difundir el resumen ejecutivo a pues, institución que estén involucradas también. Siguiente. Todos se establece en este caso para la recepción y tanto como la parte inicial de la admisibilidad, lo van a conformar el equipo evaluador, que es su tarea va a ser
verificar el resumen ejecutivo de la idea detallado en base a las instrucciones establecidas en los procesos que voy a detallar junto a la normativa vigente y competencia profesional de cada integrante del equipo, así como realizar una opinión, que es el paso 3, donde se va a emitir una opinión favorable del resumen ejecutivo. Entonces, para los pasos tenemos la verificación del contenido, donde deben cumplir eh, con los términos de referencia, que son los términos o los puntos que como mínimo deben estar presentes en el resumen ejecutivo, ¿no? Como la ubicación geográfica y política del proyecto, la descripción de actividades a desarrollar, el marco legal, el área de influencia y características socioambientales, metodologías para la recolección de información y vigencia de datos, descripción de impactos, medidas de prevención, control y mitigación, su plan de monitoreo, plan de cierre, inversión total del proyecto y cronograma de ejecución. Segundo, también se debe verificar el lenguaje, que sea un lenguaje claro y sencillo, que tenga coherencia, correcta redacción. Y también la forma como se va a presentar esto, ¿no? Que tiene que ver también más que todo con el lenguaje, ¿no? Si es claro y sencillo, como lo mencioné. Y eso sería a toda la revisión del resumen ejecutivo, finalizando con la opinión favorable del resumen ejecutivo. Siguiente. Bueno, ahora el capítulo 3, el cual es la evaluación técnica de la IA. Bueno, acá tenemos como objetivos el cual establece todos los pasos y la guía exacta de cómo va a ser la evaluación y cuáles van a ser los responsables, los plazos para esta ejecución. Bueno, primero tenemos a los responsables y cuáles van a ser sus roles. El coordinador del equipo, el cual se encarga de aprobar el plan de trabajo, validar las acciones, responsabilidades, asignar el responsable de redactar el informe técnico final. También tenemos el equipo evaluador, el cual va a realizar la evaluación técnica, depende, siguiendo el manual, eh, realizaciones que corresponden si es necesario, informe. Después tenemos a los especialistas, los cuales van a hacer una revisión más por el aspecto sociales, siguiendo lo que dice el manual. Bueno, después tenemos, siguiente PPT, por favor. Después tenemos lo que son pasos, los pasos para hacer lo que es la validación del capítulo de ya que en el área de eléctrica tenemos diferentes tipos de proyectos, los cuales son centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, centrales térmicas, centrales eólicas, centrales solares, centrales geotérmicas y centrales de biomasa. Bueno, con todos esos tipos de proyectos que tenemos que hacer el paso 2, lo cual es la revisión de capítulo de descripción del proyecto, donde, bueno, se debe presentar distintas alternativas para el proyecto y el procedimiento de cuál es la manera más eficiente, depende del punto de vista ambiental, social y económico. Después tenemos que hacer en el paso 3 la evaluación del área de influencia del proyecto. Esto tiene que ver con el alcance geográfico de los impactos que tiene el proyecto. Luego de esto tenemos lo que es el paso número 3. Claro, este ya está, el paso de evaluación de
la línea de base del área de influencia del proyecto. En este, bueno, aparte de revisar lo que son las fuentes de emisiones de ruido, condiciones climatológicas, condiciones topográficas, las cuencas y la medición de mitigación dependiendo de qué tipo de proyecto es, ya que cada proyecto tiene especificaciones diferentes por ser, cada uno se desenvuelve en diferentes acciones ambientales. Luego tenemos lo que es la caracterización de los impactos ambientales. Una vez hecho lo que es el análisis de campo, se tiene identificados cuáles son las caracterizaciones de estos impactos. Luego es la estrategia del manejo ambiental, cuáles van a ser las técnicas y qué es lo que corresponde dependiendo de lo que se ha encontrado en el paso anterior. En el paso 7, que es la valorización económica, es, bueno, valorizar económicamente dependiendo de los impactos encontrados en el proyecto. En el paso 8 se debe verificar que el plan de participación ciudadana y los mecanismos hayan sido ejecutados correctamente. En el paso 9 tenemos lo que es la consultora y los profesionales participantes que deben firmar y verificar todos los pasos que se hayan hecho siguiendo los días hábiles permitidos. Listo, siguiente por favor. Bueno, continuamos con la evaluación del cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana, ¿no? El PPC. Este consta de 7 pasos, ¿no? El primero es la revisión del cumplimiento del mecanismo del Plan de Participación Ciudadana antes de presentado el estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Aquí, más que todo, se revisa el cumplimiento de estos mecanismos de participación ciudadana establecidos en el plan, que se han ejecutado antes de presentado, ¿no? el estudio de impacto ambiental detallado, como se menciona en el capítulo 1 de admisibilidad. Bueno, una vez ya pasado la admisibilidad y la revisión del resumen ejecutivo, sigue la difusión del resumen ejecutivo y del estudio de impacto ambiental detallado. Estos se hace a través de la vía web del SENACE, ¿no? Y el titular el especialista social debe verificar que el titular haya remitido los cargos del resumen y el estudio a cada institución o población involucrada en el proyecto. Bueno, como paso 3 está la coordinación y ejecución del mecanismo del plan de participación ciudadana después de presentado el estudio de impacto ambiental. No, aquí básicamente se ejecutan ya los mecanismos que pueden ser obligatorios como talleres participativos, audiencias, ¿no? Y también mecanismos complementarios, como por ejemplo buzón de sugerencias o también oficina de información, equipos de promotores, ¿no? U otros mecanismos de participación ciudadana. El SENACE debe asegurar el cumplimiento, ¿no? de la participación ciudadana según los compromisos establecidos por el titular del proyecto en el plan de participación ciudadana, ¿no? Bueno, si hubiera alguna disconformidad o alguna observación, este debería ser subsanado para poder continuar, ¿no? con los siguientes pasos, que sería el paso 4, recepción de observaciones y aportes de la población. Aquí se reciben las observaciones que tiene la población, ¿no? En la que hizo a través de las audiencias o de los diferentes mecanismos. Estos deberían son incluidos en el informe técnico del estudio de impacto ambiental. Luego pasamos al paso 5, emisión del informe técnico del EIA detallado con observaciones de la población.
Y bueno, como penúltimo paso también las respuestas del titular y difusión a la población e instituciones involucradas. Acá el titular del proyecto debe presentar las respuestas a los aportes de la población, ¿no? Las preguntas. También se debe levantar las observaciones que se, se hacen durante la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Eh, bueno, si todos los demás pasos anteriormente descritos son realizados correctamente, se da una opinión favorable del proceso de este plan de participación ciudadana para que pueda emitirse una certificación ambiental al proyecto. Doy paso a mi compañero. Ya. Bueno, para el paso 5 o capítulo 5, que sería el trabajo de campo o el procedimiento de trabajo de campo, en primer lugar, como podemos ver en el diagrama de flujo, el EIA va a ver si todavía por parte de ellos es admisible un trabajo de campo, ¿no? Y por la cual va a comunicarse con el titular del proyecto de manera previa. Y bueno, ahí se va a desarrollar este plan de trabajo con la finalidad de conocer y confirmar, ¿no?, las áreas potenciales y que tengan mayor influencia sobre el proyecto eléctrico en evaluación. A su vez también servirá como para conocer los componentes socioeconómicos. De ahí, de tal manera esto se va a ir completando por parte del equipo evaluador. Como podemos ver acá, se utilizan algunos formatos. En este caso se va a utilizar el formato 5A. Y bueno, será presentado al coordinador del equipo evaluador. También se puede decir que una unidad de gestión social deberá afirmar o negar si existe una avanzada social previo al ingreso este, de la evaluación de impacto ambiental desarrollado al SENACE. Y bueno, en este caso, que no hubiera, se deberá ejecutar una avanzada social sobre el área de influencia del proyecto, que previamente, bueno, se dará supervisión de campo, ¿no? Y bueno, de acuerdo a esto, se seguirán unos lineamientos que en sí van a desarrollarse sobre las herramientas de gestión social para la certificación ambiental. Y de acuerdo a eso, también un especialista de campo va a realizar los requerimientos de logística necesarios. Y bueno, también se va a coordinar sobre la elaboración de las credenciales respectivas sobre los especialistas de campo, ¿no? Y ahora para la ejecución de la supervisión de campo, en este caso el equipo de unidad de gestión social visitará el área de campo o el área del proyecto y con la finalidad de recopilar información sobre la sensibilización social y entre otros más datos, ¿no? Bueno, también va a servir como para la matriz de la línea base, en el cual se van a mostrar parámetros ambientales y bueno, algunos necesarios como mencionan en el anexo 5A. Y bueno, también se encuentran algunos protocolos de normativa vigente y bueno, en el cual este tema es más para sistematizar la información mediante el empleo del formato 5A. Y bueno, se van a utilizar algunas áreas donde se emplean las infraestructuras del proyecto eléctrico, ¿no? Y bueno, también como mencionó mi compañera Valeria, de acuerdo al tipo de proyecto eléctrico, se va a desarrollar el anexo con respecto al anexo 5B, ¿no? Mm. Bueno, como último paso, ya tenemos lo que es el paso de las coordinaciones, bueno, el capítulo 6, coordinaciones interinstitucionales, lo cual busca la opinión técnica de otros, quizás otros, entidades. Siguiente, por favor, siguiente PPT.
en el cual podemos ver que hay un diagrama en donde se tienen que seguir unos pasos para seguir un tipo de formularios, donde el primer paso se identifica las opiniones técnicas que se necesitan, CERNAM, LANA, otros tipos de autoridades. Se hace una solicitud de sus opiniones dentro de un plazo hábil. Luego se hace la reunión con los presentes para que puedan examinar el proyecto. En el paso 4, pues dan la emisión técnica de sus opiniones. Después, en el paso 5, de acuerdo a las opiniones dadas por las autoridades, se hace la subsanación de las observaciones que han tenido las entidades por parte del titular y de las emisiones para poder hacer las correcciones que se tienen que hacer al documento técnico dentro de los días hábiles que señala el diagrama. Gracias, ahora le paso para las conclusiones finales. Bueno, para concluir, hay que resaltar que este manual que hemos estudiado representa una guía de evaluación de ley desarrollado del subsector de electricidad para su efectividad y cumplimiento, que se deben seguir estandarizando los criterios, lineamientos y formatos para utilizar tanto el evaluador y determinadas funciones internas del equipo de trabajo en distintas etapas ambientales. Asimismo, el manual tiene una responsabilidad en diferentes instancias dentro del SENACE, así como competencias de los opinantes técnicos y las entidades autoritarias. En este fin, para evitar duplicidad de funciones con el proceso de evaluación y emisión de observaciones. Es importante aclarar que en el momento de la aplicación del manual por parte de los evaluadores de la Unidad Orgánica de Direcciones y Certificaciones Ambientales, no les exime de advertir el cumplimiento de normativas vigentes aplicables dentro del procedimiento de evaluación y la aprobación de ley desarrollado dentro de algún proyecto de su sector de electricidad. Gracias.